El cálculo del factor de daño asociado a agrietamiento inducido por hidrógeno, por sus siglas HIC o HIC en inglés, propuesto por el API RP 581, es necesario desarrollarlo o calcularlo si el material del componente que estamos analizando, bien sea si es una tubería, si es un recipiente a presión, es acero al carbono o algún acero de baja aleación. Y al mismo tiempo, este equipo, dentro de su proceso de trabajo, es decir, el ambiente en el cual el equipo se desempeña, contiene agua y H2S en cualquier concentración. Este factor de daño, entonces, debe ser evaluado y calcular la susceptibilidad a agrietamiento por HIC y SOHIC. Veamos entonces seguidamente qué es HIC y qué es SOHIC, de acuerdo a la API RP 571. El agrietamiento inducido por hidrógeno, o HIC, se define como grietas internas graduales que conectan ampollas de hidrógeno adyacentes en diferentes planos en el metal o en la superficie metálica, ¿no? La causa del agrietamiento se debe a las altas tensiones en la circunferencia de las ampollas creadas o causadas por el hidrógeno. Esto debido a la acumulación de presión interna. Las interacciones entre estos campos de alta tensión tienden a causar grietas en diferentes planos en el acero. La alta presión en las ampollas se relaciona con el flujo de permeación de hidrógeno en el acero. El SOHIC es un tipo de agrietamiento inducido por hidrógeno, pero orientado por el esfuerzo. Y se define como un conjunto apilado de ampollas unidas por grietas inducidas en la dirección del espesor del acero, como resultado de las altas tensiones de tracción localizada. El SOHIC, como ya lo dije, es una forma especial de agrietamiento inducido por hidrógeno que generalmente se produce en el metal base, adyacente a la zona afectada por el calor de una soldadura. ¿Qué información necesitamos para hacer el cálculo de este factor de daño y determinar la susceptibilidad de nuestros equipos a este mecanismo de daño? En primera instancia, pues tenemos que apoyarnos con el API RP 581. El documento API RP 581, asociado a la metodología de inspección basada en riesgo, nos plantea en su cuerpo un modelo o una tabla donde nos especifica claramente toda la información que se requiere ubicar en el histórico del mantenimiento de nuestros equipos para poder calcular este factor de daño. Aquí vemos, por ejemplo, en la tabla 9.1 cuál es esa data. Primero, la susceptibilidad. O sea, ¿qué tan susceptible es nuestro equipo a este mecanismo? Y para ello, pues debemos tomar en cuenta dos elementos. Primero, la presencia de agua y su pH. Y segundo, es el porcentaje de H2S contenido en el agua. Esto es fundamental, porque en la medida que ese porcentaje de H2S es mayor, pues mayor va a ser la susceptibilidad. Presencia de cianidas en la estructura de la aleación, eso es un elemento muy importante. Tiempo en servicio, categoría de las diferentes inspecciones que el equipo ha recibido en la búsqueda de este mecanismo de deterioro. Un aspecto muy importante es identificar el número de inspecciones que se han ejecutado y por último, pues si existe algún tipo de monitoreo en línea como probetas de hidrógeno, entre otros aspectos. Todos estos elementos son necesarios para poder efectuar el cálculo de este factor de daño. Seguidamente veamos entonces el paso a paso para calcular el factor de daño de
agrietamiento inducido por hidrógeno propuesto por el API-RP 581. Si deseas aprender a calcular este factor de daño, te invito a nuestro curso Planes de Inspección basados en riesgo a fin de entender el paso a paso que se requiere de acuerdo al API-RP 581 para el cálculo de este importante factor.